Qué alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Queridos hermanos, qué gran gozo es volvernos a encontrar una vez más en este su programa de Escuela Sabática. Para mí es un privilegio volverme a encontrar con ustedes en este nuevo año 2023. Y hoy, sábado 21 de enero justamente, les deseamos a todos, donde quiera que estén, ahí en la comodidad de sus hogares, donde vayan en su móvil, nos estén sintonizando, que Dios bendiga la vida suya. Recuerde que hay un Dios todopoderoso, un Dios que le ama, y usted no está solo, porque ese Dios cuida de la vida suya y de sus seres queridos. ¿Qué les parece si en este momento, para continuar con nuestro programa de este sábado, tenemos una palabra de oración para darle gracias a Dios y encomendar el resto de esta programación en sus manos? Querido Dios, gracias una vez más por darnos la vida eterna, y gracias una vez más, Señor, porque en tus manos podemos tener nuestra vida confiada y segura. Señor, hoy te pedimos que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por momentos difíciles, los que están pasando por momentos de prueba, de necesidad económica, de salud física, emocional, espiritual. Que tú, Señor, seas el antídoto para cada una de nuestras necesidades. En tus manos encomendamos nuestra vida, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Para continuar con nuestro programa especial de Escuela Sabática, amados hermanos, voy a invitarles para que juntos, ahí en sus hogares, donde quiera que usted esté, nosotros acá en este espacio principal, entonemos juntos el himno número 412 que se titula Todas las promesas. No olvidemos nunca que Dios ha ofrecido darnos y Él es fiel. Cantemos juntos, amados hermanos. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Gracias por habernos acompañado cantando las notas de ese bello himno. No hay duda que en el reino de los cielos es fiesta cada vez que su pueblo canta alabanzas a nuestro Dios. Y ahora es momento de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y motivándonos a través de aquellos testimonios que impactan la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Les invito
para que miremos el misionero de este sábado, que se titula El predicador precoz. ¿Alguna vez has predicado un sermón? Yuge es un chico de Ruanda. Predicó su primer sermón cuando tenía 2 años. Cuando Yuge era pequeñito, recibió su primera Biblia. Era una Biblia ilustrada. Yuge no sabía leer, pero le encantaba mirar las imágenes. Escuchaba mientras su madre leía historias de niños valientes de la Biblia. Aprendió la historia acerca del niño Samuel que escuchó la voz de Dios de noche. Aprendió la historia del niño David que derrotó al gigante Goliat. Aprendió la historia de Josías, el niño rey que amaba a Dios y triunfó sobre su malvada abuela. Aprendió acerca de los niños cuyas madres los llevaron a Jesús para que Él les impusiese las manos y los bendijese. Yuge pensaba mucho en Jesús. Cuando se dormía por la noche, a menudo soñaba que Jesús ponía sus manos sobre él. Yuge llegó a conocer bien las historias de la Biblia. Los adultos notaron que Yuge conocía bien la Biblia. Así que cuando tenía solo 2 años, lo invitaron a pararse frente a la iglesia para predicar. Cuando iba a hablar, tuvo miedo y vergüenza cuando vio que todos lo miraban. Yuge tragó fuerte y contó la historia de cómo Jonás fue tragado por un gran pez. Estaba tan nervioso que olvidó partes de la historia, pero a la maestra de escuela sabática le agradó el sermón. «Hiciste un buen trabajo», dijo ella. Yuge se sintió animado para continuar. Estudiaba las historias en su Biblia ilustrada y las memorizaba. Entonces alguien le pidió que predicara nuevamente. Pasó tiempo practicando el sermón. Llenó la sala de estar con todas las sillas de la casa y les predicó, simulando que estaba predicando en la iglesia. El sábado, Yuge se sintió mucho más cómodo mientras predicaba su sermón. Un sábado, cuando Yuge predicaba, alguien hizo un video de sermón y lo subió a internet. Algunos periodistas vieron el sermón e hicieron un reportaje sobre Yuge llamado El Pequeño Evangelista. Muchas personas vieron el reportaje y pronto Yuge estaba recibiendo invitaciones para predicar en diferentes iglesias de Ruanda. A Yuge le encantaba hablar de Jesús. Le encantaba juntarse con otros niños y hacer nuevos amigos. En especial, le gustaba ver personas levantando sus manos al entregar sus corazones a Jesús al final de sus sermones. Cuando Yuge tenía 7 años, alguien lo invitó a hacer una campaña evangelística de 1 semana en una ciudad lejana. Tendría que predicar todas las noches durante 7 días. Al principio, Yuge se asustó y pensó que no podría hacer una campaña evangelística. Entonces, decidió entregar sus temores a Dios. «Querido Dios», oró, «por favor, dame la fuerza y dame muchos sermones para predicar». Predicó con poder y 24 personas fueron bautizadas. Hoy, Yuge tiene 9 años. Ha predicado en más de 60 iglesias. Más de 2 millones de personas han escuchado sus sermones en persona o por internet. Yuge es uno de muchos niños de Ruanda que les cuentan a otros acerca del amor de Jesús. Algunos niños predican, otros cantan y otros recitan versículos bíblicos. Gracias por su ofrenda misionera para la escuela sabática que ayuda a que los niños de Ruanda y muchos otros países escuchen acerca de Jesús. Gracias por seguirnos acompañando en esta programación, amado hermano. Yo quiero decirle en esta mañana a usted que para Dios usted es especial, que Dios le ama. Usted no está solo ni sola. Allí, cualquiera sea el motivo por el cual esté usted en esta mañana en su hogar, queremos decirle que Dios le ama. Dios está ahí con usted. Y no tenga temor de nada, amado hermano, porque Dios cuida de la vida suya y de su familia. Sigamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Hoy el repaso de la lección está en los labios del pastor Robert Costa y el título de esta lección es El contrato del diezmo. Aprendamos juntos de la palabra de Dios. Somos propiedad de Dios 3 veces por creación, redención y sustentación. Perdimos todo cuando el pecado entró en el mundo. Dios nos dio una oportunidad mediante su pacto para recuperar lo que perdimos. Nuestra aceptación del pacto incluye la restauración, el desarrollo y la devolución a Dios de todo lo que tenemos y somos,
Y eso incluye nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros talentos y nuestras posesiones. Dios nos da la fuerza para hacer las riquezas. Debemos recordar que el propósito de todo lo que se nos da es para confirmar su pacto con nosotros. Como Señor y Creador, Dios tiene el derecho de exigirnos un diezmo de todas nuestras posesiones o ganancias para terminar su obra final. Al fin y al cabo, solo Dios puede abrir las ventanas de los cielos para bendecir sin medida a los que son fieles. Además, devolver el diezmo es un acto de fe que acerca al pueblo de Dios a Él. Pero el pacto divino ordena que todos los diezmos deben llevarse a la tesorería, la sede administrativa y financiera del pueblo de Dios. Todo el diezmo también debe usarse para sostener a los pastores en la obra de Dios. Y aquí hago una pausa. Algunos pueden decir, ahora veo por qué hablas de esto, pastorcito. Pero si hay alguien que puede hablar sin un conflicto de interés, un pastor adventista del séptimo día, amados, porque ni un centavo de la que la persona da, eso va al bolsillo del pastor, va a la tesorería central y de allí va de una forma para todos. Dios desea que demos un diezmo fiel. Debe darse antes de cualquier uso personal o deducción sobre toda la ganancia con la que somos bendecidos. La fidelidad tiene significado espiritual y poder, porque sabemos que es el resultado de la gracia de Dios. Dios nos dio salvación y bendiciones mediante el pacto que Él estableció, que fue sellado con la sangre de Jesús su Hijo. Vamos a profundizar un poquito más en esto, así que ve por tu Biblia, tu tableta, tu teléfono, lo que sea, y pon tus ojos a los versículos que hemos de leer. Así que en un momento más regresaré. Nuestro versículo central está en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En Génesis 14, Abraham había regresado a una exitosa misión de rescate de rehenes en las que había salvado a su sobrino Lot. A la familia de Lot y a las demás personas que habían sido secuestradas en Sodoma, pues no hubo ningún herido. Los rescataron de una forma milagrosa. Y el rey de Sodoma estaba tan agradecido por el rescate que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Y Abraham no solo rechazó la oferta, sino además le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después que Abraham diezmó, el Señor dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y en efecto, el Señor le estaba diciendo a Abraham, no te preocupes, seré tu protector y tu proveedor. Luego, mucho más adelante, Moisés indicó a Israel, cuando estaban a punto de entrar en Canaán, cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Hermanos, yo entiendo aquí como el diezmo es como un escudo que Dios pone y nos protege de tantos males. Mira lo que escribió Ellen G. White. Aquí en este hermoso libro dice, ya en los días de Adán, se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida. O sea, es el pacto que Dios establece. Ahora, ¿qué es el diezmo? Te preguntarás. ¿Qué es el diezmo? El diezmo equivale a un décimo. Los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo, o 10%. Probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él en primer lugar. La legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios. Dios pide solo su 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas al diezmo, son adicionales. Hablan de nuestro amor a Dios. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano, es una señal de lealtad que lo reconocemos a Él como dueño. En ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte, ¿no? La primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis 14, que cuenta la historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. La última mención del diezmo en la Biblia recuerda el mismo encuentro,
pero las palabras décimo o diezmo se usan indistintamente. Observa en la historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví. Por ende, el diezmo es anterior y posterior a la peculiaridad de los levitas. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Lo mismo el sábado. Existió en la eternidad y seguirá por la eternidad. Y cuando Jacob se fue de su casa huyendo de su enojado hermano Esaú, una noche tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella. Y Dios se paró en lo alto y prometió estar con Jacob, algún día traerlo de vuelta a su casa. Este joven soltero tuvo una verdadera experiencia de conversión y dijo: el Señor será mi Dios y de todo lo que me des el diezmo lo apartaré para ti. Porque es importante entender que el diezmo, al igual que el día de reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas. ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz? Veamos ahora dónde está la tesorería, o sea, el alfolí. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de dónde debería ir nuestro diezmo? Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Aunque no se dan instrucciones específicas en el texto, es evidente que el pueblo de Dios sabía lo que Él quería decir con la palabra tesorería. Dios incluye en sus instrucciones: haya alimento en mi casa. Su pueblo entendía que la casa de Dios inicialmente fue el santuario, la tienda minuciosa que se erigió para instrucciones específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Y más adelante, cuando Israel volvió en la tierra prometida, o sea, vivió, regresó, salió de la esclavitud, vivió en esa tierra, la ubicación central fue primero en Silo y luego, de manera más permanente, en el templo de Jerusalén. Y estos versículos no indican que los hijos de Dios podían decidir a discreción dónde depositar su diezmo. Vamos a ver qué principios podemos tomar de estos versículos para nosotros hoy. Vamos a Deuteronomio 12:5 al 14. Son varios versículos. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Dios fue muy específico, amados. El asunto de adoración no es lo que a mí me gusta hacer. La adoración viene de Dios. Por eso, como miembros de la familia de Dios, queremos entender y practicar su voluntad con respecto a qué hacer con nuestro diezmo. Y en el relato bíblico aprendemos que 3 veces al año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Dios debía viajar a Jerusalén para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas, para alabar
y adorar a Dios. Después los levitas distribuían el diezmo entre sus hermanos por toda la tierra de Israel. Y en armonía con este principio bíblico de la tesorería alfolí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, las misiones y las uniones de iglesias locales como tesorerías en nombre de la Iglesia Mundial y de los cuales se paga el ministerio y la obra eclesiástica. Y para comunidad de los miembros de iglesia, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde como parte de su experiencia de adoración, los miembros depositan sus diezmos y ofrendas, aunque algunos utilizan hacen las donaciones en línea, por internet. Pero los tesoreros locales luego envían el diezmo a la tesorería de la asociación. Y este sistema de administración del diezmo, delineado y ordenado por Dios, ha permitido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenga un impacto global y creciente en el mundo. Ahora imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quisieran, en detrimento de la propia Iglesia Adventista. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por ende, ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras? Pregunto, ¿cuál es el propósito del diezmo y qué propone hacer Dios con el diezmo? Vamos al origen mismo, Levítico, capítulo 27, y luego leemos Números 18. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bueno, debido a que Dios es el dueño de todo, obviamente no necesita el dinero, pero como el diezmo es suyo, nos dice qué hacer con él. Y eso es utilizado para el sostén del ministerio evangélico. Él está más interesado que nadie que la obra de Dios sea terminada. Y por ende, con el diezmo de Dios se suplen las necesidades de los pastores. A la tribu de Leví, o sea, los pastores obreros evangélicos del Antiguo Testamento, no se les otorgaron grandes propiedades como al resto de las tribus. A Leví le dieron determinadas ciudades, incluyendo las ciudades de refugio, con suficiente tierra alrededor para que ellos plantaran sus huertos y hicieran sus huertos personales. Se mantenían con los diezmos de los demás y ellos mismos también diezmaban de sus ingresos. Pero se dedicaban tiempo completo a predicar la palabra, a enseñar al pueblo de Dios los oráculos divinos. El diezmo es importante porque nos ayuda a establecer una relación de confianza con Dios. Tomar una décima parte de tus ingresos y desprenderte de ella, aunque técnicamente pertenece a Dios de todos modos, realmente requiere un acto de fe. Y solo ejerciendo fe, tu fe crecerá. Piensa, por ejemplo, en el tiempo del fin, cuando los que son fieles no puedan comprar ni vender, como dice Apocalipsis 3 y 14. El hecho de haber desarrollado una confianza en Dios y en su providencia, poder y amor será de suma importancia cuando aparentemente todo el mundo esté en nuestra contra. El diezmo fiel seguramente puede ayudar a desarrollar esa confianza. Incluso antes de eso, qué crucial para todos nosotros es haber aprendido a confiar en Dios independientemente de nuestra situación. Pero una segunda gran razón para la fidelidad económica es tener acceso a las bendiciones tangibles que Dios promete. Como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Bueno, Dios sí dice la verdad y cuando dice pruébame, yo todo lo que puedo decirte, prueba a Dios. Y con el excedente podemos ayudar a los demás y apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas. Pregunto, ¿cuál es tu experiencia con la gran verdad de que realmente es más bienaventurado dar que recibir? ¿Sientes gozo en dar o solamente cuando recibes? Que Dios nos ayude a experimentar el gozo de dar. Amar y dar, dos verbos que se conjugan juntos. De tal manera amó que dio. ¿Y cuánto dio el cielo? El 100%. Ahora, una pregunta que muchos se hacen. ¿Diezmar sobre el ingreso bruto o neto? Calculamos nuestro diezmo sobre nuestro ingreso. Si nos pagan por hora,
tenemos un salario y pagamos sobre nuestro rendimiento o ganancias si somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio. En muchos países el gobierno deduce impuestos del salario del trabajador para cubrir el costo de los servicios prestados a la gente, como seguridad, caminos, puentes, beneficios por desempleo y otras cosas. La cuestión de si diezmar sobre el ingreso bruto o neto implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan estos impuestos. Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir legítimamente el costo de hacer negocios para determinar su ganancia real antes de que se deduzcan sus impuestos personales. Pero los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto del total de lo que reciben. Es más, es costumbre de muchísimas personas, y yo lo he estado haciendo desde pequeño, diezmar aún los regalos, porque es algo que no estaba en el presupuesto, pero es una bendición de Dios. Alguien me dio, calculo más o menos cuánto cuesta esta camisa, esa corbata. Diezmar ese regalo es algo que no esperaba, es algo extra. Hermanos, si creamos este hábito de colocar a Dios en primer lugar, las cosas van a ser muy diferentes en nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Así que muchos diezman sobre el ingreso bruto, es decir, antes de deducir los impuestos. ¿Recuerdas esta historia? ¿Cuál era la situación de la viuda antes de que Elías acudiera a ella? ¿Qué le pidió el profeta que hiciera primero antes de ocuparse de sí misma y de su hijo? ¿Qué podemos aprender de este relato acerca de la pregunta en cuestión? Dios le dijo a la viuda de Sarepta que un hombre de Dios vendría a verla. Y cuando llegó Elías, ella le explicó las circunstancias terribles que estaban atravesando. Y Elías primero pidió un trago de agua y luego agregó: no temas, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina no escaseará de la tinaja ni el aceite de la botija hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. ¿Fue egoísta de su parte o simplemente estaba poniendo a prueba su fe? Sin duda esto le permitió ejercitar su fe. La respuesta debería ser obvia. La conclusión sobre el bruto o neto es que depende de cada uno de nosotros decidirlo. La iglesia no ordena lo que debemos hacer, y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión, y hagamos lo que hagamos, no debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios, y solo ante Dios, por sus decisiones. Leo en Testimonios para la Iglesia. Yo agradezco a Dios por estos escritos que nos arrojan luz en abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. Ahora, ¿cómo le explicas a alguien que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Amados, Dios requiere un diezmo honesto y fiel. Primera de Corintios 4, 1 y 2 nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos constitutivos del diezmo. Número 1, la cantidad, que es 1/10 o el 10% de nuestro ingreso o ganancia. Número 2, llevarlo a la tesorería o a la alfolía, el lugar donde se paga a los obreros evangélicos. Número 3, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Número 4, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio, no para construir iglesias, no para otros proyectos. Es nuestra responsabilidad como miembros de iglesia preservar los primeros 3 elementos. Es responsabilidad de los encargados de la tesorería asegurarse que los fondos del diezmo se utilicen correctamente. Dios los pondrá a ellos por responsable. Algunos dicen: bueno, yo no voy aquí porque lo administran mal. Tu tarea es ser fiel a Dios. Dios los va a llamar a ellos por responsables. Y mira, hermanos, el molino de Dios muele lento, pero muele bien. En su momento esas personas son movidas o quitadas. Dios va a reclamarles y tiene eso muy en cuenta.
pero va a tener en cuenta también tu fidelidad, a dónde debes darlos y cómo darlos. Y además, a diferencia de nuestras ofrendas, el diezmo no es discrecional de nuestra parte. El décimo y la tesorería son ambos parte de nuestra responsabilidad. Nosotros no establecemos los parámetros, sino Dios. Si yo no devuelvo el 10% completo de mi ganancia, en realidad no estoy diezmando. Estoy dando una limosna de lo que me parece, al igual que Caín dio lo que le parecía que era mejor. Y si no llevo ese 10% a la tesorería, en realidad tampoco estoy diezmando. Leo otro párrafo de mi autora favorita. Traed los diezmos al alfolí, es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Bueno, esto es bien claro, ¿verdad? Administrar para Dios es un privilegio único, pero también una responsabilidad. Él nos bendice y nos sostiene y pide solo un décimo. Y luego utiliza su diezmo para proveer para los obreros evangélicos, como lo hizo con la tribu de Leví durante los tiempos del antiguo Israel. Bueno, algunos argumentan que no les gusta cómo se utiliza el dinero de sus diezmos y por lo tanto no diezman o envían su dinero a otra parte. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios? Traigan todo el diezmo a la tesorería, pero solo si están seguros de que la tesorería lo está usando correctamente. ¿Es eso lo que dijo Dios? No. Nuestra tarea es ser fieles a lo que Dios ha dicho. Dios nos ayuda, hermanos, a evaluar y no dar como a nosotros nos parece, sino como a Dios le parece y como Dios nos pide. A Dios no le haces ningún favor, el favor te lo haces a ti mismo. Dios puede vivir sin ti y sin mí, pero tú y yo no podemos vivir un segundo sin Él. Bueno, ahora para concluir, la Biblia muestra que el diezmo es una parte importante de la adoración y de nuestra relación con Él. Por lo tanto, los miembros de la clase no deben sorprenderse de que en el juicio se examine la fidelidad en los diezmos, dando lugar a una bendición o una maldición. El hecho de diezmar fielmente abre las ventanas de los cielos para una bendición, cuya generosidad y magnitud llamarán la atención de las naciones. Abraham devolvió el diezmo después de declarar que Dios es el Dios altísimo, creador del cielo y la tierra. Y Dios consideró que el diezmo tiene tanta importancia que lo incluyó en la historia de Abraham, en el voto a Jacob, en la vida del pueblo de Dios y en la descripción del ministerio de Jesús representado por Melquisedec y el pacto divino. Y antes de leer esta cita hermosa, déjame decirte algo más. Si el diezmo es sagrado, amados, más sagrada es la ofrenda. Y tú dirás, ¿cómo? Mira, hermanos, cuando Dios, y esto está en Levítico, lo podemos probar por la Biblia, los israelitas sacaban de sus borreguitos y lo iban alineando una décima para el Señor. Hoy, Señor, justo te tocó este borrego rengo, el borrego viejo, el borrego que ya no servía ni para la carnicería. Y Dios lo aceptaba como diezmo. Pero tratándose de ofrenda, ¿cómo debería ser la ofrenda? Perfecta, sin mancha, algo especial, elegido, porque era símbolo de una ofrenda mayor. Por eso, hermanos, cuando Dios habla de los diezmos, allí se prueba nuestra lealtad a Dios. Y la ofrenda habla de nuestro amor a Dios. Leo ahora sí este párrafo hermoso. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían tantas bendiciones que los dones y ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Esta es una afirmación poderosa, asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas a 1000%, es lo que está diciendo. Otro párrafo, en el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelven fielmente los diezmos y las ofrendas. Otro párrafo más. Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de este sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo, es mío.
Y en la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Mis amados, es un asunto de lealtad. Diezmos y ofrendas prueban la espiritualidad de una iglesia, la espiritualidad de una familia, de un individuo. Hablan mucho. No es asunto de dinero. Es un asunto de quién es el dueño, a quién estamos reconociendo y a quién obedecemos. Dios nos ayuda a serle fieles. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias que tú has sido tan claro. Aún antes que el pecado entrase en el mundo, ya tú habías pedido que la creación te reconozca como dueño de todo, porque tú eres el creador. Y luego que el pecado entró, aún más, hay pruebas específicas para reconocerte y ponerte a ti en primer lugar, porque el pecado produce el egoísmo, y el egoísmo lleva a la ruina, a la muerte. Es errar al blanco, es pecar. Por eso, Señor, queremos realinear nuestras vidas con los consejos que nos has dejado en tu palabra. Perdónanos si hasta aquí te hemos fallado, o hemos sido descuidados en dar el diezmo, devolver el diezmo y nuestras ofrendas, aún de cosas que a veces pasamos por alto como son regalos. Queremos, Señor, serte fieles, porque sabemos que estamos a prueba. Un día nos darás todas las cosas y dirás, ven, buen siervo fiel, aquí está la eternidad. Queremos estar listos para ese día, que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, rápidamente pasó el tiempo y podemos hablar mucho más de este tema, pero tenemos más lecciones cada semana que estaremos compartiendo sobre esta temática, escrita por el pastor Reed, que es un hombre a quien realmente admiro, que ha investigado profundamente acerca de esto, una persona que realmente es admirable su capacidad como tiene para dar seminarios y explicar acerca de esto. Es todo el tiempo, ha llegado el momento de despedirnos, será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Es el mensaje de este libro. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos a un viaje. Y necesitamos un buen GPS, un buen mapa. Y esa es la Biblia, en nuestro GPS, en nuestro mapa. Si tienes a esto como tu guía, y a Jesús como tu guía, y a la Biblia como tu GPS, llegaremos a destino. Dios te bendiga. Maranatha. Una vez más, gracias por habernos acompañado, amado hermano, en esta programación de Escuela Sabática. Rogamos a Dios para que las bendiciones se derramen sobre la vida suya y que hoy tengamos el deseo de ser fieles a Dios. Para despedirnos, les invito para que tengamos palabra de oración. Nuestro Dios, te agradecemos porque fiel eres tú. Y ahora, Padre, te pedimos que conforme a lo aprendido, nos des tu Espíritu Santo para serte fiel en nuestros diezmos y ofrendas. Tu bendición sea con nosotros hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la Escuela Sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.